Yahweh Él live forever. Con su gran benevolencia en su presencia estamos. Bendiciones, siervos amados, siervas amadas, bendiciones. En este primer día de la semana, día domingo, los saludo con cariño, religiosamente hablando, y a nuestro Creador invoco su presencia, que siempre me permita tener el miedo y el temblor en todo tiempo. Grande bendición, siervos amados, después de haber pasado el día Shabbat, el día de nuestro Creador, y ahora pues ya estamos recibiendo las bendiciones que recibimos el día de ayer. Continuaremos en el libro de Hebreos, capítulo 12, en el verso 2. El título es Puesto los ojos en Jesús. Es un buen título para nosotros los cristianos. Ayer nuestro Creador me dio el verso número 1. El número 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pues la verdad que Jesús no hizo énfasis en esa definición de la fe, como lo hacen las epístolas, especialmente el libro de Hebreos. Martilla bastante la fe, la expresión fe. Y en verdad la raíz de fe es creer. Cuando nosotros decimos yo creo, es como que usted estuviese diciendo yo tengo fe, yo tengo confianza. Yo sé, yo puedo, yo tengo fe que lo voy a hacer. Yo creo que lo voy a hacer, ya lo estoy haciendo. Si es el consumador de la fe nuestra, lo correcto sería Jesús es el consumador nuestro en nuestra creencia, religiosamente hablando, hacia nuestro Creador y hacia Jesús. El cual, o sea, Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. En ese tiempo, la historia nos cuenta que la cruz no existía. Eran colgados en árboles, en postes. Ahí eran colgados para quitarles la vida cuando eran ajusticiados. No había cruz. Cruz viene acompañando a los demás términos como iglesia, como fe, como gloria, como victoria. Son términos nuevos que ya en nuestro lenguaje florido
vienen hacia nosotros, pero nos aumentan las escrituras, les cambian a las escrituras, les disminuyen a las escrituras y en sí nos quitan el mensaje de nuestro Creador, pues. Pero nuestro Creador lo ha permitido, porque Él dice, ¿quién es aquel que dice que sucede algo que yo no lo haya mandado? Nosotros estamos atravesando un castigo. Desde que nuestro Creador sacó al pueblo de Israel de la tierra de Canaán, les dijo que los iba a esparcir por las tierras de sus enemigos y serían adoradores del leño y de la piedra, y mandaría la muerte detrás de ellos, la espada detrás de ellos. Y esa es la explicación por la cual nosotros continuamos adorando las imágenes de hombres e imágenes de mujeres. Y la palabra en sí nos dice, no te hagáis imagen de hombre o de mujer. Es una ley. Y las escrituras que tenemos acompañando a esas figuras es el Nuevo Testamento. Porque el Nuevo Testamento y esas figuras del leño y de la piedra en el 2025 tienen adoración en los templos católicos, iglesias católicas, iglesia de la India, etcétera, etcétera. No existía la cruz en los tiempos de Jesús. Cuando usted ve Deuteronomios 21, del verso 30 en adelante, dice, cuando alguien ha cometido un delito y es ajusticiado, será colgado en un árbol y se bajará del árbol en el mismo día. No permitirás que el colgado pase la noche en el árbol, porque el colgado ha blasfemado el nombre de nuestro Creador, ha blasfemado la presencia de nuestro Creador. Y por eso lo han colgado. Y no profanarás la tierra que nuestro Creador te ha dado. Dejarlo colgado en la noche es profanar la tierra que nuestro Creador nos ha dado. Esta lectura de Deuteronomio 21-23 está en la Biblia Peshitta del doctor Hernández. En la Peshitta de la Sociedad Bíblica, donde ya mencionan el nombre de nuestro Abba Yahweh. Está en las escrituras hebreas, en la escritura Buenas Noticias de la Biblia en inglés. Ya en su Biblia, como esta, 1960, Reina Valera de la Sociedad Bíblica, ya Deuteronomio 21-23 dice, porque maldito por Dios, dice, es todo aquel que es colgado en un árbol, en un madero.
Ahí nos quitan la maldición de nuestro Creador. Usan a Jesús para quitarnos esta maldición. En Gálatas 3:13, Cristo nos redimió, nos quitó, nos perdonó la maldición de la ley, porque escrito está en Deuteronomio 21:23. Ahí es donde le aumentan, escrito está, maldito por Dios. Es todo aquel que es colgado en un madero. Entonces Jesús fue colgado, ¿verdad? En un madero, en una cruz. Entonces Él lleva la maldición de la ley y nos hace libres de la ley. Pero eso no lo ha enseñado Jesús. Jesús nos enseña eso. Esa enseñanza es contraria a lo que enseñó Jesús en Mateo capítulo 5, del verso 17 en adelante. Jesús hablando dice, yo no he venido a quitar la ley. Y sigue diciendo, pasarán los cielos, pasará la tierra, pero ninguna letra pequeña que sea de esta ley pasará hasta que todo esto se cumpla. Los cielos ahí están todavía. Nosotros estamos en los cielos. Porque si usted ve, el planeta Tierra es una circunferencia como los otros planetas, los otros astros, que están en el aire, flotando en el aire, a lo que malamente le llamamos cielo. Es el espacio sideral. Ahí están todavía. El planeta Tierra aquí está todavía. Y Jesús está diciendo que es preferible que pasen los cielos y la tierra, pero no haga ningún cambio de esta ley que se nos ha dado nuestro Creador por medio de Moisés. Ni una letra pequeña, dice, pasará de esta ley. Entonces esa maldición de la ley está vigente. Y es ahí porque tenemos enfermedades, tenemos accidentes, tenemos escasez, tenemos discordias, pleitos con nuestros semejantes, incluyendo nuestros familiares. Practicamos la codicia, la avaricia, la calumnia, la mentira. Porque no practicamos la ley. Para eso ha dejado la ley nuestro Creador, para quitarnos todas esas malas acciones, todos esos malos hábitos, incluyendo el mal hábito de alimentarnos con animales inmundos que no son para comer. Ahí es donde vienen las enfermedades. Pero cuando usted lee el Nuevo Testamento, le dice que con una oración todo alimento es limpio para comer. No, eso es mentira. Esa es otra mentira. Como maldito por Dios es todo aquel que es colgado en un madero. Eso es mentira, no existe en Deuteronomio 21:23, en el Antiguo Testamento. Existe en el Nuevo Testamento, en Gálatas 3:13. Pero Gálatas 3:13 viene de Grecia, viene de Roma, es el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento viene de Israel, 39 libros. Y lastimosamente que vienen juntos en el mismo libro, Nuevo y Antiguo Testamento.
y vienen de manos de la sociedad bíblica, cuyos dueños son los que mandan la religión en este planeta Tierra, catolicismo. Esa maldición está vigente todavía. Cuando usted lee Deuteronomios 11, 26 en adelante, nuestro Creador dice por medio de Moisés: si tú haces mi ley, yo te voy a bendecir. Si tú no haces mi ley, yo te voy a maldecir. Esa es la maldición que dicen que Jesús nos la perdonó, porque fue colgado en un madero, en una cruz. Y todo aquel que es colgado en una cruz, en un madero, en un árbol, es maldito por Dios. Ese es el aumento que le dan ellos a las Escrituras. Esta maldición es la que nos está quitando Jesús, pero Jesús no la quita. Esa es una enseñanza de la Iglesia Católica, los dueños de la Biblia. Verso 28, capítulo 11 de Deuteronomio 26. He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de nuestro Creador Yahweh, vuestro Creador, que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyereis los mandamientos de nuestro Creador Yahweh, nuestro Creador, y os apartareis del camino que yo os ordeno. Que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Ahora nuestros dioses, ¿cuáles son? Si somos católicos, son las vírgenes, los santos, esos son los dioses. En el Antiguo Testamento, en los tiempos de Jesús, los dioses eran Baal, Inón, Milcom, Acera. Van cambiando de nombres y van cambiando de escrituras. Ahora tenemos el Nuevo Testamento que respalda a estas criaturas, imágenes, estatuas, ídolos, efigies, esculturas, y es una maldición. Jesús no quitó la maldición. La maldición es parte de la ley y está vigente. Y es por eso que vemos cómo está este planeta Tierra, cómo lo tenemos de desgastado, de arruinado. Muchas especies ya han muerto por nosotros. No nos importa. El semejante, un animal es un semejante. Nosotros pertenecemos al reino animal. Pero vayámonos más abajo, los microbios, los gérmenes, los insectos, las aves, los peces, las bestias, los animales, la humanidad. Todo eso es creación de nuestro Creador. Y esa creación nosotros la tenemos que cuidar. Así como nuestro padre Adán, que le puso nombre a todos los animales.
Ahora nosotros somos los que administramos este planeta Tierra. Pero lastimosamente no lo comprendemos de esa manera. Cuando vayas a la carnicería, dice, compra de cualquier carne que quieras comprar. No te estés fijando de que esa carne ha sido ofrecida a los demonios, a los ídolos, las estatuas, imágenes, efigies. Pero está hablando de una carnicería hebrea, donde no venden cerdo, camarón, langosta, pulpo, abulón, concha, ostra. Todos esos animales no son limpios para comer, son animales que nos enferman. Y eso es lo que pretende y ha pretendido y está pretendiendo y está haciendo la Iglesia Católica con estas escrituras que tenemos, que nos dice que todo está limpio para comer con una oración. No, siervos amados, esas no son enseñanzas de Jesús. Deuteronomios capítulo 11, verso 26 en adelante. Ahí está la bendición y la maldición de la ley, lo que malamente le llamamos ley. Y esa es la maldición que Jesús ha quitado según Gálatas 3:13, aumentando la expresión de maldito por Dios. En el Antiguo Testamento, en Deuteronomios 21, del 20 hacia abajo. Lastimosamente. Regresamos a Hebreos, siervos amados, capítulo 12. Sufrió la cruz, dice, menospreciando el castigo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús es espíritu. Nuestro creador es espíritu. Y los espíritus no se sientan, siervos, siervas amadas. Nosotros mezclamos nuestra cultura humana con la cultura espiritual. Ponemos a Dios sentado. Ponemos a Jesús sentado. Son aires, ánimas que le llaman, son espíritus, son viento, que el ojo humano no los puede ver. Pero cuando usted ya no tiene su cuerpo humano y únicamente tiene su espíritu, entonces sí, usted puede ver los demás espíritus. Considero que también podemos ver el espíritu de nuestro Creador cuando morimos, porque así lo dice Él. Cuando Moisés le dice, déjeme verlo, le dice. No, le dijo. No podrá hombre verme y seguir viviendo. No podrá hombre o mujer verme sin antes morir, sin esta antes morir. Entonces la explicación que se nos da es que cuando nosotros levantamos el vuelo
que es lo correcto, lo que dice Salmo 90. Levantamos el vuelo, no dice morimos, porque no somos el cuerpo humano. El cuerpo humano que tenemos es uno de los tantos cuerpos humanos que hemos tenido en el proceso de la transmigración de la vida, lo que malamente le llamamos reencarnación. Eso lo enseñó Jesús. Pero no entendemos. ¿Por qué? Porque quienes explican la Biblia no aceptan esas enseñanzas y las distorsionan. Jesús enseña la transmigración de la vida. Te es necesario que nazcas de nuevo, le dice a Nicodemo en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. ¿Cómo? Siendo yo un viejo, ¿puedo entrar otra vez en el vientre de mi madre? Jesús le dice, sí, sí, así es. La traducción es pésima. No se está refiriendo a la misma madre. Se está refiriendo a la nueva madre, a la nueva reencarnación que va a tener en la próxima vida. Y ya casi al final de esa conversación le dice, no te alegres que vas a nacer de nuevo, porque así como el viento no lo ves, no sabes de dónde viene ni para dónde va, así es el que nace nuevamente en otro cuerpo por medio de su espíritu. Porque no sabemos si vamos a ser buenos o malos, como bestias que muchos de nosotros nos comportamos, especialmente muchos de nuestros dirigentes. Porque el poder embrutece, el dinero embrutece. Y siempre estamos practicando el odio al prójimo. Lo contrario, lo que dice Jesús, amar al prójimo como a ti mismo. Que lo ponen como segundo mandamiento. Y el segundo, dice, es semejante, es igual. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Ese no es mandamiento. Ese es un estatuto del libro de Levíticos, capítulo 19, verso 18. Levíticos en hebreo se pronuncia Guayikra y Guayikra quiere decir llamó, y así empieza el libro. En las escrituras hebreas, llamó. 19 capítulo 19 de Levítico, verso 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se da cuenta? No es un mandamiento. Y lo ponen de esa manera para quitarnos el mandamiento de no tener imágenes, esculturas, estatuas, ídolos.
Es que todo tiene un propósito. Los cambios, los aumentos, las disminuciones, todo tiene un aumento. Jesús nos manda que escudriñemos las escrituras, las estudiemos. En mucho estudio te ha vuelto loco, le dijeron a Pablo. Porque Pablo estaba hablando con dos bestias. Estaba hablando con Herodes y con el otro rey, que eran unas bestias. Y a una bestia, ¿cómo usted le va a hablar de religión o de sabiduría? El mucho estudio te ha vuelto loco, le digo. Los muchos libros son cansancio. Claro, por eso hay que descansar y hay que alimentarse, tanto espiritualmente como corporalmente, para recobrar energía y seguir los estudios. Y fíjese, esta escritura de Levítico 19, verso 18, la mandan para Mateo 5, 43, 19, 19 y 22, 39. Es cuando Jesús, los fariseos, los saduceos, los escribas, los herodianos, que siempre los perseguían, le dijeron, ¿cuál es el principal mandamiento? Le dijeron. ¿Cuál es el primer mandamiento? El principal. Jesús hablando dice, escucha Israel, nuestro creador Yahweh es nuestro creador Yahweh. Nuestro creador Yahweh uno es. Pero ya nos enseñan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces ya son tres. Y en Mateo, considero que es el capítulo 28, termina en el verso 15. Del 15 para abajo es aumento. Le han aumentado. Le han aumentado, y Jesús, hablando ya después que había resucitado, manda a los discípulos que vayan por el mundo, le hablen a la gente y los bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 28, 15. Y ellos, o sea, los apóstoles, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Ahí termina Mateo. Lo que sigue, la Iglesia Católica lo ha aumentado. La Gran Comisión. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, el monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló, diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y por qué está diciendo en las Escrituras que nuestro Creador es uno?
y ahora ya tenemos 3. Y se nos enseña en Génesis 1, 27, 28, cuando dice ahí, y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahí nos enseña que Jesús y el Espíritu Santo está con Dios. Dios les está hablando a Jesús y al Espíritu Santo. Ahí están los 3. La Trinidad. Dios es trino. No, siervos amados, siervas amadas. No hay nada de eso. Es por eso es que nos está llevando putas, como dijo mi papá. Mi papá tenía ese dicho. Donde quiera que veamos, vemos los estragos que hemos cometido y estamos cometiendo con nuestros semejantes, con las aves, con las bestias, con los animales marinos, los peces, con las especies desaparecidas. Partes de la tierra ya no producen, tierra muerta por los químicos. Y esa es la dirección que se nos ha dado para que nosotros estemos en maldición todo tiempo, matándonos los unos con los otros. Hay una Biblia que se llama Dios habla hoy. En sus ediciones antiguas dice que el libro de Mateo termina en el capítulo 28, en el verso 15. Del 15 al 20 son 5 versos aumentados para incluir al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Esa no es enseñanza de Jesús. Nuestro pleito no es contra carne y sangre, se nos dice, considero en el libro de Efesios, ¿verdad? Pero sí es una epístola de Pablo. Estamos peleando espiritualmente, porque la Biblia tiene mentiras y tiene verdades. Y es su tarea buscar las verdades y practicarlas. Y es su tarea buscar las mentiras y alejarse de ellas. No importando si usted tiene que cambiar de religión o quedarse en la misma religión, pero ya con una mentalidad diferente a la de su líder. Ya sea señor cura, amado pastor, o profeta mormón, o instructor de testigos de Jehová. Tenemos que tener una diferencia en nuestra manera de comprender la Biblia. En el Nuevo Testamento, Jesús habla en los evangelios. Son enseñanzas de Jesús. En las epístolas no habla Jesús. Hablan de Jesús, que no es lo mismo. Tenemos que tener esa diferencia.
de conocer lo que nos enseñó Jesús a lo que enseñan de Jesús. Son situaciones, siervos amados, que en los tiempos antiguos, pongámosle 1700, 1600, 1500 y más para abajo, eran las persecuciones religiosas, matando a todo aquel que se oponía a los cambios que la Iglesia Católica le estaba haciendo, le había hecho al Antiguo Testamento. Y la persecución era contra todos aquellos que discutían y no aceptaban los cambios, especialmente los judíos. Esa Biblia, Dios habla hoy, nos dice claramente que Mateo 28 llega hasta el verso 15. Del 15 al 20 es aumentado. Y en una carta de Juan dice que también es aumentado, donde se nos dice de que en el cielo hay tres: nuestro Creador, el Espíritu y Jesús. Y en la tierra hay tres también. Considero que es el fuego, la tierra y la sangre o el agua, algo así. Pero es la enseñanza de la Trinidad, tres en uno. Y lastimosamente no es así. Si usted puede o tiene esa Biblia, Dios habla hoy, Biblia antigua. Antigua le estoy diciendo de unos 30, 50 años atrás, se va a dar cuenta de esos cambios que han hecho. Porque no hay nada oculto debajo del sol. Lo que se ha hecho en oculto, dice Jesús, en los techos se va a dar a conocer, dice. En el tejado, arriba de la casa, se va a dar a conocer lo que se ha hecho en oculto. Y son los tiempos que estamos viviendo, el tiempo de la sabiduría. Yo sé que estas enseñanzas, humildes enseñanzas, caen mal. Yo he orado por estas enseñanzas cuando se me estaban dando. Pero es un proceso, siervos amados. Usted ya no puede ser cómplice de una mentira. No se quede con una sola Biblia. Trate de agarrar diferentes Biblias de diferentes autores. Métase al inglés, en Google. Baje las escrituras hebreas. Baje la Peshita. Trate de agarrar la 1995 Reina Valera de estudio de la Sociedad Bíblica, que la sacaron y como a los 3 años la quitaron del mercado, porque nuestro Creador los durmió y dejaron salir esa edición. Y esa edición viene hablando muchas cosas que la religión todavía quiere tener escondidas de nosotros para tenernos embrutecidos. Bendiciones, siervos amados, siervas amadas. Con la ayuda de nuestro Creador, continuaremos el día de mañana con otra humilde enseñanza. En el nombre de Jesús, bendiciones.